Tiffany Stratton lo consigue. Tiffany Stratton es Miss Tiffy in the bank. El sábado tuvimos una noche cargada de emociones donde los sueños estuvieron a tan solo unos escalones de distancia. En Toronto, las superestrellas subieron a lo más alto de la escalera para alcanzar el tan codiciado maletín. Hola a todos, yo soy Andrea Basarte y estos son todos los resultados de WWE Money in the Bank. Por primera vez en su carrera, aquí está el ganador de la batalla real masculina 2024. Drew McIntyre se convirtió en Mr. Money in the Bank después de derrotar a otras 5 superestrellas en una batalla digna de los libros de historia. La presencia latina se hizo notar cuando Andrade, el ídolo, azotó a Carmelo Hayes con una mosca española invertida sobre la escalera. Jey Uso y LA Knight protagonizaron una guerra de yeets y yes en la cima de la escalera cuando ambos intentaron hacerse con el maletín. Sin embargo, LA Knight no se la va a hacer fácil. El camino es rocoso, empedrado, complicado y en subida. Ganó el Yeet, al menos por ahora. Estamos cerca. Ese gancho no le permitió abrirlo. Se complicó más. Ya sé por qué no va a aguantar la escalera. ¡Sexy, muchachos! Hayes estaba listo para ganar, pero Knight y Andrade lo siguieron peldaños arriba y el ídolo lo golpeó con una impresionante Sunset Flip Powerbomb. Gable llegó al maletín, pero Jey Uso movió la escalera y dejó al ex líder de la Academia Alpha colgando peligrosamente sobre el ring para después desplomarse de cara al ring y Jey lo liquidó con una lanza mortal. Sami Zayn retuvo el campeonato intercontinental luego de una victoria sobre Bron Breakker que conllevó un esfuerzo masivo por parte del canadiense. Y Sami. Oh, cayó en la trampa. Bien la fuerza de Breakker. ¿Dónde lo quería? The Badass intentó sorprender al campeón, pero este se adelantó a sus movimientos evadiendo el ataque. Por desgracia, no pudo prevenir el segundo impacto cuando Bron atacó con un lazo volador sobre la mesa de comentarios. Se lanza con tremendo lazo sobre la mesa de comentarios. Luego llegó un Gorilla Press Slam de Breakker que casi condena a Zayn, pero consiguió revertirlo. Rápidamente Sami conectó una patada Helluva que sacó de combate al retador para así llevarse la victoria frente a sus compatriotas. Y lo ha visto Sami otra vez. Que eso es posible. Damian Priest retuvo el campeonato mundial pesado en un caótico combate que empezó con 2 y terminó con 4 superestrellas involucradas. Priest y Rollins se destruyeron mutuamente durante su combate titular, pero con Drew McIntyre como señor dinero en el banco, ambas superestrellas mantenían una atenta mirada sobre sus hombros por si el guerrero escocés se aparecía. Y no estaban tan equivocados. Aquí yo no sé si hubo un apagón. Posición del señor Zapata. No, caracho, no. Es que estaba demasiado cantado. Drew McIntyre lo vociferó. Lo dijo. Drew apareció para hacer efectivo el contrato de Money in the Bank. El mano a mano titular se convirtió de pronto en una triple amenaza. No fue una Claymore completa. Y esto todavía podría ser como el WrestleMania. ¡Wow! Ay, Dios mío, triple amenaza. Aquí no hay descalificación. Es CM Punk vuelve a viajar fuera de los Estados Unidos para fastidiar a McIntyre. Salió de la nada el hombre que fue destrozado por Drew McIntyre. Esto es triple amenaza. Aquí todo se vale. Le acaba de quitar su oportunidad de ser efectivo contrato de Money in the Bank. Punk arrojó a McIntyre nuevamente al ring y lo golpeó con el título. El campeón aprovechó para golpearlo con un al sur del cielo para la cuenta de 3. Al final del combate, Drew no era el único molesto con Punk, pues con el resultado Rollins no podrá competir por el campeonato mundial pesado mientras Priest lo tenga. Aquí está la ganadora de el combate de Money in the Bank femenino. Nuestra Miss Money in the Bank es Tiffany Stratton.
Es oficialmente Tiffy Time. El combate de escaleras de Money in the Bank de mujeres estuvo lleno de momentos impactantes. Tiffany Stratton atrapó a Io Sky en el esquinero y usando la escalera como una barra de equilibrio se lanzó con un sentón bombazo fuera del ring contra las demás contrincantes. Luego de intentar subir por 2 escaleras diferentes, Naomi quedó atrapada en un split y Zoey Stark intentó capitalizar el momento, pero la del brillo contrarrestó el ataque con un increíble DDT. Entonces parecía que Chelsea Green se convertía en señorita dinero en el banco, pero Tiffy tenía otros planes para ella. ¡Ya lo tenía! Abrió el gancho. Yo lo vi ganadora. ¡Ay, no! Sobre la tormenta, Dios mío. Canadá completo sitio de impacto. Ay, vayan a ver si está bien. Vayan a tomarle el pulso. ¡Y le dice Chaito! Es Tiffy. Tiffany Stratton lo consigue. Tiffany Stratton es Miss Tiffy in the bank. Y en el evento estelar, liderados por el nuevo jefe tribal Solo Sikoa, The Bloodline hicieron su mayor declaración hasta el momento al derrotar al campeón indiscutido de WWE Cody Rhodes, Randy Orton y Kevin Owens en una lucha de relevos australianos. KO se sentía encendido por estar en su natal Canadá y con el fuego por dentro desató toda su furia sobre Tama Tonga, golpeándolo indiscriminadamente en el esquinero. Y esto no es un combate, esto va a ser otra cosa, ¿saben? Con este hombre aquí esto es otra cosa. Mira, 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 mira. ¡Ole, Torito! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Estoy rifando una DDT reforzada. Una DDT reforzada que el universo en Canadá celebra. Busca Orton, atrás, atrás, atrás. Dios mío. No, 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 no. Orton. Ya se dio cuenta. Después de esa DDT pensaba Orton que ya tenía el camino abierto, pero Fatu viene a decirle lo contrario. Zamullida samoana corre por sus venas. Eso es instinto, mamá. Cody Rhodes tenía a Sikoa listo para un pedigree, pero escapó en el último momento y dejó incapacitado al referee en el proceso. Esto no impidió que Rhodes, Orton y Owens continuaran con el castigo a sus rivales. No importa que no haya árbitro, vamos a seguir destrozándolos. Tremenda plancha zapote desde el esquinero. Dentro de todo creo que se están disfrutando esto muchísimo. Es exactamente lo que querían. Lo tiene a la vista y ¡lo logra sobre Solo Sikoa! y todo se pone cada vez peor, pero no se pone muy mal. RKO para Loa, RKO para Loa y RKO para Tonga. Y ahora, pero cuidado, Randy. ¡El pulsón, Dios mío! ¡El pulsón para Randy Orton! ¡Cuidado, Cody! ¡Cuidado, Cody! No, 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 no. ¡El cruce de caminos! ¡Cruce de caminos! Fatu volvió a la batalla y eliminó a Rhodes, lo que le permitió a Sikoa golpear un punzón samoano e inmovilizar al campeón indiscutido de WWE, solidificando al linaje como la mayor amenaza en WWE. Amigos, estos fueron todos los resultados de WWE Money in the Bank. Déjanos tus comentarios, síguenos en todas nuestras redes sociales. También suscríbete a nuestro canal de YouTube WWE Español para que no te pierdas más contenido en tu idioma.